Buen día. La clase pasada habíamos empezado a hablar del concepto de percentil. Recuerden que el concepto de percentil es tomar el conjunto de datos y dividirlo básicamente como en 100 partes iguales. Y básicamente que cada parte represente más o menos el 1% del total de datos. ¿Ok? Entonces, básicamente es como si ustedes tuvieran una lista, o sea, como si ustedes tuvieran acá una hilera de cosas y esa hilerita la están dividiendo en 100 pedacitos. ¿Ok? Uno, 2, 3, 4, bla, 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 bla. 98, 99, bueno, 99 era así, y 100, digamos. Bien, entonces es como si ustedes dividieran la cantidad de datos en 100 pedacitos. Entonces, percentil uno, percentil 2, percentil 3, percentil 4, continuará, percentil 100, percentil 99, percentil 98, percentil 97. ¿Ok? O sea, es como para entender qué es lo que están haciendo los percentiles. Básicamente estamos tomando todo el conjunto de datos y dividirlo en 100 partes y lo que se espera es que cada parte represente el 1% del total de datos. Sí, o sea, cada uno de estos pedacitos van a representar el 1%. Vamos bien hasta acá, o sea, hasta ahí habíamos quedado ayer. Y también aprendimos cómo encontrar, perdón, el percentil asociado a un dato de los que tenemos, que básicamente es identificar el dato y la posición en el que está. Recuerden que aquí el dato que estaba acá nosotros creo que lo poníamos con azulito. Y el percentil asociado a ese dato era el número de valores menores que el dato X, pero teniéndolo en cuenta que deben estar ordenados los datos, ¿no? O sea, en orden. Dividido entre el total de datos y se multiplicaba por 100. Y eso te daba el percentil asociado a ese dato. Pero ustedes también me podrían preguntar, bueno, profesor, y si yo quisiera calcular, por ejemplo, el percentil 3 directamente, ¿cómo lo puedo calcular? ¿Cómo es una formulita para calcular ese valor de percentil? Bueno, pues la formulita usualmente se asocia a lo siguiente. Entonces vamos a utilizar la siguiente notación. Y es que, por ejemplo, aquí en el libro, pues voy a utilizar de nuevo la misma notación del libro de Triola, de estadística de Triola, pues para que no estemos utilizando notaciones por un lado y por el otro. Entonces, en el libro de Triola, n representa el total de datos en la muestra. Pero bueno, el total de datos. K indica el percentil. Percentil usado o el que queremos calcular, ¿ok? L se denomina el localizador. O sea, básicamente el localizador básicamente está relacionado a la posición de un dato. Porque recuerden que cuando uno quiere calcular los percentiles, pues uno lo que realmente está haciendo es dividiendo el conjunto de datos en 100, pero estos valores de percentil también van a estar asociados a una localización, o sea, recuerden que cuando ustedes ordenan los datos, pues usted puede decir, estamos en la posición 1, en la posición 2, etcétera. Cuando hablo de las posiciones, pues básicamente estamos hablando del localizador, ¿ok? Entonces, esa L la podemos relacionar a la localización. Bien. Y pues para la notación acá, P sub K, pues esto denota el percentil Késimo. Bien. Entonces, por ejemplo, ustedes dirán, ¿cómo así que el percentil Késimo? Bueno, si ustedes llegan a ver P53, pues este es el percentil 53, ¿ok? O sea, es solamente pues indicar que el subíndice K pues indica qué percentil estamos trabajando, ¿bien? Y la P, pues cuando hablemos de P sub K, pues identifica el percentil asociado a ese valor K. Por eso se le dice Késimo, pero ¿vamos bien hasta acá?
Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y cómo es la fórmula para calcular? Por ejemplo, si yo necesito calcular el percentil, por ejemplo, el 53, ¿cómo lo puedo calcular? O en general, ¿cómo puedo calcular la fórmula del localizador, o sea, la localización del percentil késimo? Bueno, pues para calcular el percentil késimo, el localizador L está dado por dos puntos. L, o sea, la localización del percentil késimo. También hay algunos libros en donde aquí le pone el subíndice K para indicar el localizador asociado al percentil K, pero pues no, en el libro acá solamente le ponen L y ya. Pero entonces esto se calcula de la siguiente forma, es K dividido entre 100, bien, multiplicado por el total de datos. Entonces vamos a poner acá así como con colorcitos. Recuerden que n es el total de datos. K lo estábamos identificando como, pues, el valor del percentil al cual vamos a encontrar. Por ejemplo, si es percentil 25, K vale 25. ¿Ok? Entonces se le dice percentil usado. L es el localizador. Y ya, o sea, esta sería la posición. Entonces, esto realmente se interpretaría como la posición del percentil késimo al ordenar los datos del menor al mayor. ¿Ok? Esa sería la formulita que vamos a utilizar para calcular la posición del percentil K. Y esta es la localización. ¿Ok? Entonces, esa es la formulita. Bueno, unas observaciones sobre la L es la siguiente. L, si es un valor decimal, se aproxima al entero más cercano. Al entero más cercano. O sea, aquí podemos aproximar, por ejemplo, si el valor decimal es más pequeño que 0.5, se aproxima al entero anterior. Y si el valor decimal es 0.5 o más grande, en ese caso se aproxima al entero siguiente. Ustedes recordarán, por ejemplo, que, bueno, ejemplo, si L les dio a ustedes 15.2, pues este se aproxima a 15, porque el valor decimal, o sea, por ejemplo, si nos llegara a dar un valor así, si esta cifra decimal es más pequeña que 5, o sea, más pequeñita que 5, pues se aproxima al entero anterior. Y si por cosas del destino el L les llega a dar a ustedes, por ejemplo, 23.8, pues como este valor decimal es mayor o igual que 5, entonces 8 es mayor o igual que 5. Y pues cuando ustedes tienen una cifra decimal y el primer valor decimal es mayor o igual que 5, este se aproxima directamente al entero más grande. O sea que si es 23.8, lo aproximo a 24. Y acá sería, pues lo podemos poner acá como comentario, que se aproxima al entero siguiente. ¿Vamos bien hasta acá, mis queridos niños y niñas? Ok, pues creo que por el momento no es tan terrible este tema, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo con
el ejemplo que habíamos hecho la clase pasada. Recuerden que necesitamos los datos y nos toca ordenarlos. Entonces, ese es el dolor de cabeza cuando tenemos que calcular percentiles. Entonces, ejemplo 1. Recuerden que este ejemplo, pues los datos ya los habíamos ordenado. Y bueno, si quieren les voy a seguir dejando la posición que habíamos guardado. Porque recuerden que esa posición que está ahí en rojito, pues nosotros se la pusimos para que fuera más bonito de ver, ¿no? Esta sería la posición 15, por ejemplo, y ahí sería 16, 17. Bueno, ahorita si lo llegamos a necesitar le seguimos poniendo los valores. Posición 17, 18, bueno, se la puedo poner rapidito. 19, 20, 21, 20, 22. Es que esta es como corridito. Acá lo voy a poner. Y acá. Y este acá. Ok, perfecto. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Espérate, ¿qué? 2, 4, 6, 8, 10, 15. Espérate que le estoy poniendo. Ah, es que me estoy comiendo el 16. Ya me di cuenta que era lo que me estaba faltando. 22, 23, 24, 29. Ok, perfecto. Y ahora sí, 30. Y aquí 16. Qué pena. Me salté el 17, no sé por qué. Ok. Entonces, esas serían las posiciones de los elementos. O sea, en rojo están las posiciones. Recuerden que ustedes las ordenan desde el más pequeño al más grande. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular de esos datos, vamos a calcular quién está como el percentil 17, quién es el percentil 30, quién es el percentil 62 y hagamos el último que sería el percentil 75, digamos. O sea, recuerden que el valor de la K puede tomar cualquier valor entre 0 y 100 porque K indica el índice del percentil. Bien, entonces pues voy a dejarlo así un poquito espaciado, pero yo creo que nos va a tocar moverlo un poquitín, ¿no? Pero bueno. Entonces, vamos a calcular el percentil 17. Entonces, para calcular el percentil 17 necesito la localización de ese percentil. Entonces, en este caso, mira que el valor de la K es pues el valor del percentil que tengo que usar. Voy a utilizar la fórmula de la localización, que es esta. Entonces, recordemos que para hacer la localización necesito saber quién es K y quién es N. K en este caso pues vale 17 porque es el valor del percentil que estoy calculando. Y la n, ustedes recordarán que la n en este caso era ¿cuánto? ¿Ustedes recuerdan? ¿Cuánto era el total de datos? O sea, ¿cuántos datos hay en total? 30, ¿no? O sea que n vale 30 en este ejemplo. Si ustedes tuvieran 20 datos, si tuvieran 59, pues esos serían los valores de la n. O sea, n es el total de datos. Y pues acá solamente es escribir los valores en este caso, que sería 17 entre 100 por 30. Para el percentil 17. ¿Ok? El valor de la n y estamos calculando el percentil 17. Entonces, la localización en este caso, ¿cuánto nos da? En este caso nos daría... Se los voy a poner en valor decimal, porque es que en el libro lo ponen de una vez como valor entero aproximado. Pero pues yo se lo voy a poner en valor decimal. En este caso esto nos da 5.1 y como este valor decimal es más pequeñito que 5, recuerden que uno mira el valor que sigue del valor decimal y miramos si es más pequeño que 5 o más grande. Entonces si es más pequeño que 5 se aproxima al entero anterior, o sea que esto sería aproximadamente 5. Y ustedes dirán, listo profesor, entonces la localización del percentil 17 está en la posición ¿qué? 5. Y ahora miramos en el listado quién está en la posición 5. Entonces ustedes me podrán decir, voy a ponerlo acá como con rojo, bueno, con naranja. ¿Quién está en la posición 5?
133. Pues quiere decir que ese precisamente es el percentil 17. ¿Vamos bien? Entonces, en la posición 5, que fue lo que encontramos, está el dato 133, ¿no? Pues quiere decir que así el percentil 17 pues es precisamente ese dato, 133. Y pues niños y niñas, acabamos, ya calculamos quién es el percentil 17. Entonces si quieren pongamos aquí A, como para indicar el primer valor que vamos a calcular sería el percentil 17, que estaría en la posición 5. O sea, aquí la parte más crucial es encontrar la localización. Si usted encuentra la localización, pues tú sabes en qué número debo pararme, o sea, cuál es el que está en la posición, por ejemplo, 5. Y de esa manera usted calcula el percentil 17 en este caso. De la misma manera, podemos calcular el percentil 30, podemos calcular el percentil 62 y el percentil 75. Ya les voy a contar por qué estamos calculando esto, bueno, algunos de estos percentiles, porque ustedes me dirán, oye, pero ¿por qué no calculamos el 89, el 74? Bueno, ustedes pueden calcular el percentil que quieran, o sea, yo no me voy a poner bravo si lo hacen. Pero pues vamos a hacer estos 4 ejemplitos y yo creo que con eso ya tenemos en términos de percentiles. Y luego empezaremos a hablar de los deciles y de los cuartiles. Que ustedes dirán, uy, pero esa cosa se oye feo. No, pues si ustedes ya saben percentiles, no se preocupen. Básicamente los deciles y los cuartiles son una aplicación de los percentiles. Entonces ya, o sea, usted sabe hacer percentiles, se acabó. Bueno, en este caso, pues tengo que borrar esto. Porque fíjense que si queremos calcular el percentil 30, pues en este caso la K vale 30, ¿no? Porque estaríamos hablando del percentil en la posición 30. O sea que nos toca hacer esa multiplicación y creo que en este caso nos daría 9 directamente. Que ya es un entero. Entonces, si el valor es un entero, pues es precisamente esa la posición que me interesa. Y vamos a mirar qué ocurre en la posición 9. En la posición 9, ¿qué dato está? Entonces vamos a ver qué dato está y con eso calculamos el percentil 30. Entonces, ese nos da un valor entero. Fíjense que no nos dio un valor aproximado. Si les da un entero, ya, ese es el entero que quedó y se acabó. Cuando habla de la aproximación es solamente cuando nos dan valores decimales, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿quién está en la posición 9? Vamos a ver. En la posición 9 está el 140. Pues, niños y niñas, este sería el percentil 30. Ese sería el percentil 30. Entonces, en la posición 9 está el dato 140. Quiere decir que el percentil 30 pues es precisamente 140. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues me pueden preguntar. Acá estaría listo en rojo. Vamos a hacer lo mismo entonces para el percentil 62. Entonces fíjense que esto ya se vuelve algo mecánico, ¿no? O sea, no se vuelve algo como tan pesado para calcular dónde está posicionado un percentil. 62. Ahí la única cosa es que en el localizador pues cambia el valor de la K porque estoy calculando el percentil 62. Y tenemos que hacer ese cálculo. ¿Cuánto es 62 por 30 dividido en 100? Esto nos da 18.6. Pero de nuevo, como ustedes están aquí aproximando, recuerden que me dio un valor decimal, acá tenemos que aproximarlo ya sea por exceso o por defecto. Es decir, si este valor decimal que está acá es mayor o igual que 5, que es el caso, ¿no? Porque te está dando 6, mayor o igual que 5.
se aproxima al entero que sigue. Entonces 18.6 lo vamos a aproximar a 19. ¿Vamos bien hasta acá? Y como L es la localización, pues la localización, tú te vas a ir a mirar, o sea, vas a ir a mirar quién está en la posición 19, ordenados desde el más pequeño al más grande. Entonces, en este caso, el que está en la posición 19 sería este 178. ¿Vamos bien? Ok, pues este sería el percentil 62. Percentil 62 sería este dato. Entonces, esto ya se empieza como a volver algo mecánico, ¿no? Entonces acá sería en la posición 19, ahorita lo cambio ahí. En la posición 19 está el dato 178, creo que era, ¿no? Sí, 178. Está el dato 178. Así, el percentil 62 es 178 precisamente. Y por último, hagamos el percentil 75 y ya les voy a contar por qué quiero hacer esos percentiles. Y bueno, usted podría continuar haciéndome todos los 100 percentiles, pero pues no, o sea, no lo voy a poner a calcular 100 cosas. El percentil 75, bueno, pues la fórmula es esta misma, solamente que cambia el valor de la K, ¿no? Porque si usted está haciendo el percentil 75, en este caso la K, pues vale 75. Ese es el único cuidado que uno debe tener. De resto, el valor de n pues no cambia porque estamos con los mismos 30 datos. Si los datos cambiaran, pues bueno, la cantidad puede cambiar. Acá sería 75. Y vamos a mirar cuánto nos da 75 por 30 entre 100. Entonces en este caso nos daría 22.5. Pero de nuevo queremos aproximar, entonces este valor decimal es mayor o igual que 5, o sea que lo aproximo al siguiente. Pues no es mayor, pero sí es igual. Entonces en ese caso se aproxima al dato que sigue, que sería al entero que sigue, perdóname, que sería 23. O sea que vamos a ir a la posición 23. ¿Quién está en la posición 23 desde el más pequeño al más grande? Pues vamos a buscarlo acá. La posición 23 es este 190. Pues niños y niñas, este sería el percentil 75. Percentil 75. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Bueno, y ustedes dirán, profesor, ¿y usted por qué me está molestando con esto de los percentiles? Bueno, porque realmente, si usted sabe calcular percentiles, ya sabe calcular deciles y cuartiles, y ya les voy a explicar. Acá cambiamos esto. 75. En la posición 23 está el dato 190. O sea que el percentil 75 es 190 en este caso. ¿Listo? Perfecto. Bueno, ustedes dirán, y profesor, ¿y qué es eso de los deciles y de los cuartiles? Bueno, vamos a empezar a hablar qué es un decil. Deciles. Bueno, la idea del decil es parecida a la del percentil. Ustedes se acuerdan que tomábamos los datos y los dividíamos en 100 pedazos. Pues el decil, en vez de dividirse en 100 pedazos, se va a dividir en 10. Entonces, los deciles. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué razón o qué relación tienen los deciles con los cuartiles o cosas así? Bueno, pues básicamente los deciles son pues un poquito más fáciles de calcular, ¿sí? Entonces, los deciles dividen al total de datos en
10 partes, donde cada parte representa aproximadamente el 10% de total de datos. O sea, si ustedes con los percentiles estaban dividiendo en 100 pedazos al total de datos y cada pedacito representaba 1%, ¿se acuerdan que aquí cada pedacito era el 1%, ¿no? Para los percentiles. Pues para los deciles, en vez de usted ponerse a hacer 100 pedazos, usted lo que va a hacer es tomar el mismo conjunto de datos y los va a dividir es de a 10 en 10. Digamos que acá sea el primer decil, segundo decil, y así continuaré hasta llegar, por ejemplo, al último decil y penúltimo decil, digamos. ¿Listo? Digamos que este sea el decil 1, el decil 2, y así continuaré hasta llegar al decil 9 y el decil 10. ¿Ok? O sea, estamos dividiéndolo en 10 pedacitos en vez de 100. ¿Vamos bien hasta acá? Y ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y qué relación tienen los deciles con los percentiles? Debería tener alguna razón, porque es que si en uno estoy dividiéndolo en 100 y en el otro lo estoy dividiendo en 10, debería existir alguna relación entre el uno y el otro. Pues la respuesta es sí, obvio que hay una relación. Y en este caso uno puede probar que ocurre lo siguiente. El decil 1 es el mismo percentil 10. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, si usted dividió en 100 pedazos, pues usted aquí tendría los 10 primeros pedacitos. O sea, si lo hacemos en términos del gráfico que está en verde, acá tendríamos un pedacito, otro pedacito, así hasta llegar al décimo precisamente. Percentil 1, percentil 2, bla, 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 percentil 10. Y esos serían los 10 primeros pedazos, que serían lo que relaciona al primer decil. ¿Ok? O sea que, si queremos calcular el decil 1 es el percentil 10. Si calculamos el decil 2, pues sería el percentil que... O sea, el decil 2 representaría el 20%. Y recuerden que en percentiles el 20% sería el percentil 20. O sea, el decil 2 sería el percentil 20, el decil 3 sería el percentil 30, y así continuarán hasta llegar a el decil 100, ¿ok? Y aquí uno continuará. Decil 8 es el percentil 80, decil 9 es el percentil 90, y el decil 10 pues sería el percentil 100. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, dense cuenta que a la final, cuando estamos calculando los deciles, pues yo puedo escribir los deciles en términos de percentiles. Porque ustedes me pueden decir, bueno, si yo dividí el conjunto de datos en 100, pues hagan grupitos de 10. Porque recuerden que estamos tomando el total de datos y ahora lo estoy dividiendo en 10 partes. Pues la forma más fácil de entenderlo es coger los 10 primeros percentiles, luego los otros 10, luego los otros 10, así hasta llegar al último percentil, que sería el percentil 100. ¿Ok? Entonces, muchas personas a veces cuando dicen, ay, pero es que los deciles debe ser algo feo. No, pues los deciles, si tú lo ves en términos de división de conjuntos, o sea, como que dividiendo el mismo conjunto en 10 partes, pues si usted ya lo dividió en 100, pues básicamente es tomar de a 10 en 10 en términos de percentiles. ¿Ok? Bueno, y ustedes dirán, y profesor, ¿y qué será un cuartil? Porque pues están esos dos conceptos. Entonces, el concepto de cuartil, pues básicamente es este mismo concepto de dividir el conjunto de datos, pero en vez de dividirlo en 10, lo vamos a dividir en 4 pedazos. Entonces los deciles dividen al total de datos en 4 partes, los cuartiles, perdón, voy a copiar esta misma teoría para escribir que es un cuartil, ¿ok?
Entonces, en vez de decir los deciles, acá serían los cuartiles. Los cuartiles dividen al total de datos. Entonces, en este caso, vamos a dividirlo en 4 partes. Pues, cuartil se podría relacionar como a la cuarta parte, ¿ok? Entonces, lo estamos dividiendo en 4 partes. Donde cada parte representa, ya en este caso no va a ser el 10, sino que va a ser el 25% del total de datos. Porque pues si usted está dividiendo una unidad en 4 partes, pues cada parte representa el 25%, ¿ok? Entonces, ¿ustedes qué creen que pasan con los cuartiles en términos de los percentiles? Recuerden que la cantidad del porcentaje pues me está hablando del percentil asociado. Entonces, si estamos diciendo que cada parte representa el 25%, pues eso quiere decir que el primer cuartil es el percentil 25 precisamente, porque sería el primer 25%. El cuartil 2 es el percentil 50. Bien. Que ahorita le voy a dar un nombre a ese percentil 50. Cuartil 3 es el percentil 75. Y pues el último cuartil, que sería el cuartil 4, sería el percentil 100. Porque de nuevo, ustedes dirán, profesor, ¿y cómo sería como el dibujito así con los percentiles? Bueno, recuerden que ustedes el percentil dividen el total de datos en 100, que obviamente pues ahí lo hice como un poquito más grande. Pero si ahora lo quieren hacer la división con los cuartiles, ustedes están dividiendo el mismo conjunto de datos, pero en 4 partes iguales. Digamos hasta aquí, digamos que hasta aquí, y digamos que hasta aquí. Aunque espérense un momentico. Y este un poquitico más arriba. Ahí más o menos. Entonces este sería por ejemplo. Bueno, vamos a ponerlo acá así. Bueno, obviamente pues esa división que hice de los cuartiles pues es algo algo pues no exacto, ¿no? Este sería el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y el cuartil 4. Pero si lo ven en términos de cuartiles, pues por aquí estaría el primer percentil. Por aquí estaría el primer percentil. Y usted llegará hasta el último percentil, que sería el percentil 25. Porque recuerden que ustedes están tomando los 100 pedazos y los están dividiendo en grupos de 4. Pues el primer pedazo sería hasta el percentil 25. El otro sería hasta el percentil 50, percentil 75 y el último que sería el percentil 100. ¿Listo? Como para entenderlo en términos gráficos. Bueno, este no lo necesito acá. Vamos bien hasta acá porque es que recuerden que los percentiles serían como dividir el conjunto de datos en un conjunto más pequeñito. Pero pues en este caso, creo que de esa manera podemos entender por qué el primer cuartil es el percentil 25, el otro el 50, el otro el 75 y por último el 100. Resulta y acontece que el cuartil 2 también se le da un nombre que creo que ustedes ya hablaron de esto. Pues este de acá se denomina la mediana. Porque es precisamente el elemento que está entre comillas, en la mitad de los datos. Bien, en la posición. Entonces acá básicamente el percentil 50 o el cuartil 2 pues representa la mediana, ¿ok? Solamente que uno a veces no lo ve en términos de cuartiles o de percentiles. Uno dice, bueno, ¿y por qué? Bueno, recuerden que los percentiles tienen que estar en una posición dada, ¿no? Pues la localización del percentil 50 es precisamente el punto medio de los datos, o sea, quién está en la posición de la mitad. Y ustedes recordarán que esa era la mediana, ¿ok? Entonces, esta es como la importancia del cuartil 2, porque el cuartil 2 es precisamente la mediana. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Perfecto. Ustedes dirán, ajá,
O sea, siempre es esa misma fórmula. Obviamente, pues los valores van a cambiar dependiendo del conjunto de datos que tú tengas. Pero siempre van a ser esos valores más o menos. Entonces, tú vas a calcular el cuartil 1 como el percentil 25 asociado a ese conjunto de datos. Lo mismo el cuartil 2, el cuartil 3 y el cuartil 4. Bueno, el cuartil 4 siempre es usualmente es el último dato, pero bueno, uno tendría que calcularlo porque a veces puede ser un poquito antes. ¿Ok? Bueno, pues vamos a hacer a este conjunto de datos. Recuerden que creo que este ejemplo ya los he molestado un montón de tiempo, pero pues vamos a seguir usándolo. Entonces me van a calcular, por favor, los cuartiles. ¿Listo? Bueno, y también podríamos calcular uno que otro decil, pero me interesa más calcular los cuartiles. Entonces vamos a calcular lo siguiente. Entonces cortar, espérate, yo pego esto aquí arriba. Ejemplo 1, los datos tomados, listo, perfecto. Me parece que de aquí yo ya calculé el percentil 75, o sea que yo de aquí ya calculé el cuartil 3, ¿no? ¿Se acuerdan que el percentil 75 pues es lo mismo que decir el cuartil 3? O sea, yo aquí ya calculé el cuartil 3. Entonces, ¿qué era lo que les iba a poner a calcular? Bueno, calcular cuartil 1, cuartil 2, bueno, cuartil 3, aunque ya lo hice. Y calculemos de deciles, por ejemplo, el decil 20, el decil 60 y el decil 90. Yo creo que ya con eso tenemos. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, recuerden que ese cuartil 1 pues es lo mismo que calcular el percentil 25. El cuartil 2 es el percentil 50. El cuartil 3 es el percentil 75, que ya lo habíamos hecho, por algo fue que se los puse a hacer. El decil 20, perdóname, el decil 2, qué pena, es que el decil 20. Estaba escribiéndolo en términos de percentiles, qué pena. El decil 2, ahora sí, porque recuerden que los deciles son 10, solamente hay 10 deciles. Es, ahora sí, el percentil 20, lo estaba escribiendo en notación de percentil. Decil 6 sería el percentil 60 y el decil 9 sería el percentil 90. Calcúlenme esos 6 percentiles. Les voy a dar, yo creo que unos 4 minuticos para que me los calculen. Y recuerden que la fórmula es esta que está acá. Espérate un momentico. Esta que está acá. Entonces van a empezar con el primer cuartil. Espérate un momentito que no me copió. Bueno, este sería el percentil K, ¿no? Entonces usted aquí me pone el valor de la K. Entonces, por favor, calcúlenme el percentil 25. Bueno, el 75 no es necesario porque ya lo habíamos hecho, ¿no? O sea, este creo que lo podemos ignorar, pero pues quería que calcularan todos los cuartiles. Pero pues este cuartil yo ya los puse a hacer. Y ya nos dimos cuenta que ese cuartil era el 190. O sea, el dato 190 es el cuartil 3. Entonces necesito que me calculen el cuartil 1, el 2, el decil 2, el decil 6 y el decil 9. ¿Listo? Y ustedes me dirán, profesor, ¿y usted por qué me está molestando con esto de los cuartiles y de los deciles? Bueno, si usted aprende a calcular cuartiles, usted también va a poderme hacer un gráfico que representa los datos que se llama el box plot, que es con lo que vamos a terminar el día de hoy. ¿Ok? El box plot tiene varias formas de interpretarse y es una forma visual que identifica muy bien la forma en la que están distribuidos los datos. ¿Ok? Entonces es algo bien bonito para ver como tal, porque de esa manera tú puedes identificar directamente cómo es la forma o cómo es la distribución de los datos. ¿Ok? Pero bueno, calcúlenme esas 5 cositas y ya vengo. Voy a ir a servirme yo un cafecito y vuelvo. ¿Listo?
Bueno, ¿y cómo les fue? Entonces yo voy a copiar aquí una cosita. Esto. ¿Me oyen? Hello. Ok. Bueno, entonces vamos a mirar en qué posición, qué dato y calculamos el cuartil 25. Entonces en este caso, para el cuartil 1, entonces vamos a ponerle si quieren parte A como para irnos ordenados. El primer cuartil 1, es el percentil 25, ¿no? Entonces lo podemos hacer directamente en forma de percentiles. Pero les decía que uno no, pues no se mata la cabeza con esto. Acá sería 25 entre 100 por 30, que era el total de datos en este caso. Pero recuerden que ustedes tendrían que calcular el número de datos, pues dependiendo de los que les den, ¿no? O sea que esto sería dividido entre 100, 7.5. 7.5. Y recuerden que como este valor decimal es mayor o igual que 5, se aproximaría al siguiente. O sea que esto sería aproximadamente igual a 8. Entonces, ¿quién está en la posición 8? Entonces, en la posición 8, si quieren los cuartiles, o sea, esto era con lo de los percentiles, ¿no? Pero voy a quitar los percentiles que habíamos hecho en el ejemplo anterior y solamente vamos a dibujar los cuartiles, ¿les parece? Entonces, voy a ponerlos como de color morado para identificar los cuartiles. Este era el cuartil 3 que ya lo habíamos hecho, entonces pues no lo voy a volver a calcular, pues ya lo habíamos hecho. Entonces, vamos a mirar en la posición 8, ¿no? En la posición 8, ¿qué dato está? El 139. Pues este dato sería precisamente el cuartil 1. Entonces, el cuartil 1, o si usted lo quiere ver en términos de percentiles, pues sería el percentil 25. Pues es ese dato, ¿ok? Entonces, en la posición 8 está el dato 139. Así el percentil 25, que sería el primer cuartil, es el 139. ¿Vamos bien? Entonces aquí calculamos el cuartil 1, vamos a calcular el cuartil 2, que básicamente es como copiar y pegar la misma historia. Lo único es que el cuartil 2, pues sería el percentil 50, porque es la mitad, o sea, acá sería 50. Y en este caso, creo que también, bueno, y nos da un entero, ¿no? En este caso, ok. Bueno, acá el localizador sería el 15, ¿no? Pero aquí tenemos un problema y es que recuerden que aquí, en este caso el cuartil 2, es la mediana, ¿no? Eso fue lo que yo les había contado. Entonces, hay un pequeño problema y es el siguiente. Uno diría, la localización es el 15. Bueno, hay un dilemita acá con la mediana y es por la definición que habíamos visto. Acá hay una cosa importante y es que para calcular la mediana, pues si n es un número par, se promedian los datos de las posiciones n medios y n medios más 1. O sea, si somos canzones, o sea, podríamos calcular el cuartil 2 utilizando esto,
Pero recuerden que el cuartil 2 a la final tendría que ser la misma mediana. Y la mediana uno tendría que hacer, o sea, se hace de una forma un poquito diferente, ¿ok? Si ustedes calculan el percentil 50, pues podríamos mirar quién está en la localización 15, ¿ok? Y ustedes podrían decirme, ah, profesor, esta es el cuartil 50. Bueno, con la definición de cuartiles se podría decir que sí, listo, no hay lío. Pero recuerden que si estamos analizando la mediana, pues la mediana, si la cantidad de datos era de un número par, usted tendría que tomar el dato en la posición n medios, que sería en este caso la posición 15, y promediar entre la posición 15 y 16. O sea, tomamos el dato que está en la posición 15 y lo promediamos con el dato en la posición 16 y de ahí nos sale la mediana, que sería un valor aproximado, ¿ok? Entonces aquí es donde a veces muchos libros como que empiezan a pelear por las definiciones. Si usted quiere mirar, o sea, a veces a uno solamente le piden calcular el cuartil 1 y el 3 porque el cuartil 2 ya se supone que es la mediana y uno usualmente utiliza la fórmula de mediana. Entonces, si vamos a calcular el cuartil 2, que es la mediana, pues utilicemos la fórmula de mediana que fue la que aprendimos antes, ¿ok? Porque acá ustedes van a generar un problema y es que este dato realmente no sería la mediana, pues en términos de lo que se estudió antes, ¿ok? O sea, y ustedes dirán, ¿cómo así que n medios y n medios más 1? Bueno, en este caso reemplacen la n por lo que vale. Creo que la n vale 30, ¿no? O sea que esto sería 30 entre 2 y 30 entre 2 más 1. O sea que necesito los valores que están en las posiciones 15 y 16. ¿Ok? Y si ustedes se van a las posiciones 15 y 16, pues las posiciones 15 y 16 eran estos dos datos. O sea, cuando el valor o la cantidad de datos, perdóname, era un número par, a uno le tocaba calcular el promedio entre los dos datos que estaban casi en la mitad. Entonces ahora sí, la mediana, que recuerden que también se denotaba así, X y un moñito, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto sería igual a el dato en la posición 15 más el dato en la posición 16 entre 2. Y ustedes dirán, ¿cómo así que el dato en la posición 15 y el dato en la posición 16? Bueno, precisamente estos valores que están acá. Este que está acá y este que está acá. Entonces, este es el dato en la posición 16 y este es el dato en la posición 15. O sea que sería promediar esos dos valores. Pero de nuevo, hay muchas formas de estimar la mediana. O sea, es que, por ejemplo, si ustedes hubieran definido que la mediana era precisamente el percentil 50, usted ya de una vez me hubiera dicho que era este y se acabó. Pero recuerden que nosotros definimos la mediana de otra forma, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado porque pues aquí estamos utilizando la definición de mediana que es, a pesar de haber calculado la localización del percentil 50, fíjense que aquí quedamos a medias. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando ustedes calculan lo de los percentiles, bueno, listo, los percentiles son una unidad de medición, pero les dije que el cuartil 2 iba a representar la mediana como tal. Entonces acá podemos utilizar la localización como para mirar más o menos a qué deberíamos llegar. Pero el problema es que la mediana depende de la cantidad de datos que haya. Si es una cantidad de datos par, nos va a tocar promediar. Si es una cantidad de datos impar, ahí sí no hay ningún problema y es precisamente el que esté en la posición de la mitad. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces en este caso esto es 144 más 146 entre 2. Y pues promediamos y creo que eso nos da 145, ¿no? Ok, fíjense que ustedes podrían decirme, profesor, pero mire que el dato que está en la posición 15, si lo hacemos en el porcentual, bueno, en el percentil 50, es el 144, o sea que esa sería la mediana. Bueno, fíjense que tampoco es que la diferencia sea mucha, ¿no? Con esta fórmula la mediana es 145 y utilizando los percentiles me habría dado 144 directamente, ¿ok? Pero de nuevo, es que son definiciones y pues tendríamos que respetar la definición en términos de los cuartiles, perdóname, en términos de, por ejemplo, la mediana. Entonces, aquí toca tener cuidado, mucho cuidado en el cuartil 2,
Precisamente porque el cuartil 2 también es la mediana, X, y aquí le ponemos un moñito, ¿ok? Entonces, uno en teoría podría utilizar cualquiera de las dos, pero es que recuerden que la mediana la definimos de una forma especial. Entonces, esa mediana pues sobrepasaría la definición del percentil 50, a pesar de que el percentil me estaría diciendo otra cosa. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Entonces, eso es como el único cuidado que uno debe tener. De resto, pues el único dolor de cabeza es con el cuartil 2, que ahí toca utilizar la definición de mediana, que creo que eso era una cosita que ya habíamos visto antes. Ok, pero de todas maneras uno lo podía hacer como con percentiles, como para decir, ah, mira, la posición es la 15, pero bueno, no, realmente tendríamos que utilizar la definición de mediana, ¿ok? Pero pues quería hacerle la localización de ese cuartil como para que lo tuvieran en cuenta. Para el cuartil 3 ya lo hicimos, que nos dimos cuenta que el cuartil 3 era, pues ese ya lo hicimos, no lo vamos a volver a hacer, pero el cuartil 3 ya nos habían dado que era, cuartil 3 era 190, ¿no? Que pues ya lo hicimos, entonces pues por eso no lo voy a volver a hacer. Y nos faltarían los deciles como para poder terminar esto. Pues los deciles, ahí sí utilizamos la fórmula clásica de los deciles en términos de percentiles. O sea, el único que le puede generar unos dolores de cabeza sería el de el cuartil 2. Pero de nuevo, ahí también dependería. Si ustedes definen los cuartiles en términos de los percentiles y ya, pues podríamos haber utilizado la definición normal. Y fíjense que no tuvo mucha diferencia, ¿no? Entre una mediana y otra. Precisamente, bueno, en este caso es porque estos dos datos son muy cercanos. Pero si por ejemplo estos dos datos fueran más lejanos, ahí sí vamos a sentir cambios fuertes. ¿Ok? Porque ustedes me podrían decir, ah, entonces la mediana siempre me da aproximado al primer dato. Al dato, por ejemplo, que está en la posición de la mitad. Pues no necesariamente, porque es que si estos dos se dividieran, se diferenciaran mucho, por ejemplo, que este que está acá fuera un 196, por ejemplo, yo creo que el promedio ya no les va a dar 145, les va a dar una cosa mucho más grande, ¿ok? O sea, si por cosas del destino del 144 saltáramos al 196, ahí sí usted va a ver diferencias con la mediana, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Pero pues bueno, en este caso era 146, gracias a Dios. Pero de nuevo, tengan en cuenta eso, ¿ok? Que pues toca tener como mucho cuidado, por ejemplo, con el cuartil 2, porque ahí podemos utilizar la definición de mediana que ya utilizamos. O sea, por definición se trabaja como si fuera la mediana, ¿ok? Entonces, ahí el único dolor de cabeza es que toca hacer ese promedio. Pero de resto para los demás términos se hace de la misma forma. El otro era el decil, cuéntame. Exacto. Exactamente, o sea, tú miras quién es n medios. Bueno, a veces también se utiliza el n más 1 sobre 2. ¿Se acuerdan que eran dos fórmulas, no? Cuando es impar se puede utilizar n medios y n medios más 1 para indicar quiénes son las posiciones que están en la mitad. O sea, pues no en la mitad exacta, pero sí hasta donde llega, ¿ok? Y el otro es cuando es impar la posición de la mediana. Entonces aquí les voy a escribir acá para recordar. Porque aquí solamente les dije cuando era impar, ¿no? Pero cuando es par, perdóname. Pero cuando es impar, si n es impar, la posición de la mediana es n más 1 entre 2. ¿Vamos bien? Esa es la posición de la mediana y se acabó. Entonces, por ejemplo, si te dio 33, tú tomas 33 más 1 dividido en 2, o sea que te da 34 medios, o sea que es 17. O sea que la mediana estaría en la posición 17. Y ya. O sea, cuando la n es impar, es alegría porque tú la mediana la puedes calcular rápido. En cambio, cuando es par, ahí es un dolor de cabeza porque te toca promediar. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok.
De nuevo, si llegan a tener alguna dudita, ya sea con el taller o lo que sea, pues me avisan. Ah, yo les había dicho que habían unos puntos del taller que no les iba a calificar, pues precisamente los que tienen que ver con estos últimos temas, pues porque bueno, tuvimos perdida casi una semana de clase, ¿no? Por festivos, ¿no? Pues no digo que hayamos perdido clase así de manera indiscriminada, no. Lo digo es porque como tuvimos dos festivos, uno un miércoles y otro un lunes, pues eso es una semana de clase literal, porque la otra clase es de taller, ¿ok? Entonces, si hubiera tenido esa semana de clase, hubiera terminado temas la semana pasada con toda tranquilidad. Pero bueno, no nos quejemos por el pasado. Cuéntame. Ah, pues voy a quitarlos del Boxplot. Pues, que es básicamente este tema, ¿ok? Pero pues de todas maneras sí se los voy a dar, obviamente. O sea, el tema se los voy a explicar y todo. Y tal vez de pronto en el otro examen les pregunte más bien cositas de Boxplot para que lo sepan hacer. Pero ahorita pues no, porque no me parece justo si terminé clase, o sea, si terminé el tema hasta hoy, pues, ¿qué más podíamos hacer? Cuéntame. No, porque los valores inusuales vamos a hablarlo también, yo creería que si no es hoy, sería para la próxima clase. ¿Bien? Entonces, esos puntitos yo tengo que volverlos a revisar y les voy a decir, mira, estos no. O por lo menos estos no en este taller. ¿Ok? Porque de pronto sí se los pido, pero para el otro taller ya cuando hayamos visto ya ese tema. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces en este caso, si es el decil 2, sería el percentil 20. Ustedes reemplazan aquí 20 sin ningún problema. Y en este caso sería la posición 6 directamente. Ahí no tenemos nada que hacer. Entonces, miramos quién está en la posición 6. En la posición 6 sería este que está acá. Y este sería el decil 20, ¿no? El decil 2, perdóname. Que sería el percentil 20. El decil 2, que sería el percentil 20. ¿Vamos bien? Y sería pues precisamente el de la posición 6, o sea que sería el 134. Entonces en este caso, aquí sí podemos hacerlo tal cual como lo hemos aprendido con percentiles. Entonces el único percentil que les va a generar migraña es el percentil 50, que es la mediana. Ese es el único que no vamos a tener en cuenta la formulita que les enseñé. De resto se va a hacer igual, ¿ok? En la posición 6 en este caso, y acá sería el decil 20. Decil 20 igual al perdón, el decil 2, no he dicho nada, es el percentil 20 y este dato creo que lo tengo que cambiar. 134. Entonces en la posición 6 está el dato 134, o sea que el decil 2, que es el percentil 20, es el 134 y acabamos. Y por último, bueno, no mentira, me faltan creo que otros dos, decil 6 y decil 9. Bueno, decil 6, percentil 60, ¿no? O sea que utilizando la fórmula de percentiles, acá se utilizaría 60. Porque recuerden que uno siempre estas cositas o estas definiciones las convertimos a percentiles, porque pues los deciles y los cuartiles se pueden ver en términos de percentiles de manera fácil. Y en este caso creo que esto me daría 18, ¿no? O sea que vamos a mirar quién está en la posición 18. Y ya. Entonces vamos a ver quién está en la posición 18. Ah, 177. Pues este que está aquí, perdóname, 18, 177. Pues este que está aquí sería el percentil 60, que sería el mismo
decil 6. Entonces el percentil 60 es el decil 6. Y así, el decil 6 sería el percentil 60 y ese dato es el 177. Y acabamos. Y nos faltaría el último decil, que yo creo que yo esto lo puedo correr un poquitico. Este también. Esto también lo podría correr un poquito. Esto también. Yo creo que ahí ya cabe el último decil, que es el decil 9. O el percentil 90. Sí, ahí cabe. Decil 9, que sería el percentil 90. Entonces en este caso la K vale 90. Y en este caso esto sería 27, ¿no? Ok. 197, 197, decil 9, percentil 90. Y pues vamos a la posición 27, ajá, que sería 197. Entonces, por el momento, ¿vamos bien? Este sería el percentil 90, que sería el decil 9. Perfecto. Entonces, si ustedes tienen que calcular deciles, centiles, percentiles o cuartiles, pues uno tiene que escribirlo siempre en términos de percentil. O sea, la definición más importante es percentil. Y en el único caso en donde toca tener cuidado es cuando estemos hablando del cuartil 2 o percentil 50. Que recuerden que por definición esto también es la mediana, que fue lo que les dije. Y en la mayoría de textos de una vez la asocian a la mediana y se acabó. ¿Ok? Entonces ese es el único que toca tener como cuidado. Bueno, y ustedes dirán, profesor, ¿y usted por qué me está molestando con esto? Resulta que ustedes identificando los cuartiles, o sea, si usted me identifica el valor máximo, ustedes recuerdan esto, ¿no? El valor máximo de los x y habíamos dicho que este es el valor máximo de los datos. Y voy a poner acá pues el valor mínimo. Los vamos a poner así en orden más bien. Voy a primero poner el mínimo de los datos. El mínimo de los datos, que este sería el valor mínimo. El máximo. Pero además vamos a poner los cuartiles. Cuartil 1, que sería el percentil 50. Perdón, el percentil 25, no he dicho nada. En orden sería de la siguiente forma. El cuartil 2, que es el percentil 50, que es la mediana. Y el cuartil 3, que es el percentil 75. ¿Listo? Ustedes dirán, oiga profesor, ¿y por qué es importante identificar esos datos? O sea, ¿qué voy a hacer con esos 5 datos? La mediana y el percentil 75. Y otra cosita van a ser los valores de mínimo y máximo. Voy a ponerlos con un color, digamos, azulito. Y este lo voy a poner de color, por ejemplo, verde. Recuerden que estos son valores numéricos, ¿no? Entonces, en una recta real, ustedes, por ejemplo, bueno, a veces estos diagramas se pueden hacer así horizontal o vertical. Se los voy a poner de las dos formas como para que no se me vayan a asustar si en algún libro ustedes ven un diagrama boxplot de otra forma. Entonces, imagínense, por ejemplo, que ustedes me están diciendo que por aquí está el valor máximo. Bueno, vamos a escribirlo solamente como min. Este es el valor mínimo. Digamos que por aquí está el valor máximo de los datos. Bien. Digamos que por aquí está el cuartil 1. Digamos que por aquí está el cuartil 2.
Y digamos que más hacia acá está el cuartil 3. Ustedes me podrán decir, oiga profesor, pero ¿por qué están como tan separados si se supone que uno representa el 25, el otro el 50 y el otro el 75%? Bueno, porque es que recuerden que los datos podrían estar separados. O sea, en este ejemplo que hicimos acá, uno ve los datos no tan separados, pero realmente podría darse el caso de que sí. O sea, por ejemplo, puede que la mediana esté más cerca aquí del cuartil 1, por ejemplo, que el cuartil 3, ¿ok? Puede pasar eso. Entonces ustedes dirán, bueno, listo, ordeno del más pequeño al más grande. Bueno, por lo menos el valor mínimo, el valor máximo. Y los cuartiles, listo, los ordeno también en su los respectivos valores que tiene. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué hacemos con eso? Pues con esto vamos a hacer un gráfico que va a representar lo siguiente. Entonces voy a hacer el gráfico Boxplot con un color rojo. Y básicamente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un cuerpo que va a ser un rectangulito. Va a ser un poquito más grande. Y ese cuerpo pues va a estar entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Ese sería el cuerpo del gráfico Boxplot. Voy a correr un poquito. Espérate un momentito. Voy a correr un poquito esto hacia abajo para que se vea mejor. Entonces, este sería el cuerpo del gráfico Boxplot. Y uno a veces pone aquí una línea en todo el cuartil 2, que sería la mediana, como para indicar pues dónde está la mediana, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? O sea, básicamente identificamos el mínimo, los cuartiles y el máximo y los dibujamos en una recta real. Recuerden que estos valores son valores numéricos y yo los puedo dibujar. No hay ningún lío si ustedes lo dibujan. ¿Ok? Y ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y qué más se dibuja? Bueno, uno va a dibujar como unos aleroncitos o unas liniecitas que salen desde el cuartil 3 hasta el máximo y desde el cuartil 3, desde el mínimo al cuartil 1, ¿ok? Y acá en estos valores de máximo y mínimo se les va a poner otra linecita así, ¿ok? Pues resulta y acontece que ese es precisamente el gráfico Boxplot, ¿ok? Que es como si fuera una cajita y esas cajitas van a tener como unos alerones, como unas alitas, ¿ok? Y esas alitas básicamente un extremo y otro va a representar, el extremo inferior va a representar el mínimo y el extremo superior va a representar el máximo. Y en la cajita, en esa cajita donde se va a dibujar, esa cajita representa el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, a esto es lo que se denomina un gráfico o diagrama, gráfico o diagrama Boxplot. Pero luego vamos a hablar de uno más específico, porque este es el Boxplot más básico que hay, ¿ok? Tú tomas el mínimo, el máximo, los cuartiles, los ordenas, obviamente ya van a estar ordenados porque recuerda que el cuartil 1 es el 25% aproximadamente, ¿no? Este sería el 50 y este sería el 75. Entonces, cuando tú escribas los cuartiles del 1 al 3, ellos ya van a estar ordenados. Y el mínimo, pues es el valor más pequeño y el máximo es el valor más grande. Entonces ahí no hay tampoco lío, ¿ok? Entonces, este es el primer método o gráfico Boxplot que vamos a hablar. Ustedes dirán, ¿cómo así que el primero? Resulta que hay otros gráficos de Boxplot que son como un poquito más especificados y tienen que ver con algo que ustedes me estaban preguntando ahorita, que es lo de los valores atípicos. Pero pues eso se los voy a explicar la próxima clase. O sea, de nuevo, a mí no me gusta meter temas a las malas. Y creo que este tema pues es bonito, pero pues toca tener como cuidado. Ok, a esto se le denomina el diagrama de Boxplot. También a veces, en vez de verlos como en un eje horizontal, también lo ponen en un eje vertical. Entonces yo se los voy a poner también así. Bueno, en este caso sería más o menos así. Así. A veces ustedes lo pueden ver también los gráficos Boxplot de manera vertical. Y en este caso, pues básicamente pues cambia la orientación. Al que está arriba es el máximo, el que está abajo es el mínimo, sigue el cuartil 1, luego el cuartil 2 que es la mediana
Y por último el cuartil 3. ¿Vamos bien hasta acá? Solamente que pues no quería ponerlo. Entonces gráfico, diagrama, boxplot, pero entonces uno es horizontal y el otro sería vertical. Y pues hay libros e incluso hay programas estadísticos donde hacen los diagramas boxplot horizontales o los hacen verticales. Realmente no importa. ¿Vamos bien hasta acá? Pero pues fíjense que son los mismos datos, o sea, solamente que se están poniendo en un eje vertical o en un eje horizontal. Y ya, esa es como la única diferencia. Entonces, si acá quieren, pueden escribirle de manera vertical o de manera horizontal. ¿Ok? Bueno, entonces, pues hagamos el gráfico boxplot para nuestro ejercicio, porque creo que nosotros ya calculamos los cuartiles, ¿no? Entonces voy a volver a copiar. Recuerden que pues esto yo lo puedo hacer porque pues no tengo que escribir más de lo debido. Espérame un momento. Ejemplo 1. Bueno, pues voy a volver a copiar los datos. Pero pues realmente me voy a quedar es con los cuartiles porque ya los calculé, ¿ok? Entonces, por acá. Entonces ya habíamos calculado el cuartil 1, el cuartil 3 y también ya habíamos calculado, recuerden que entre el 15 y el 16 está el cuartil 2. El cuartil 2 pues es la mediana, que acuérdense que ustedes le ponen como un moñito encima, ¿no? Y este cuartil 2 nos había dado 145, que estaría precisamente como un dato entre la posición 15 y 16. ¿Sí vamos bien? Oigan, ¿y quién es el valor máximo y quién es el valor mínimo? Porque miren que yo necesito el máximo y el mínimo. Pues precisamente el valor máximo va a ser el último, porque recuerden que ustedes los ordenaron de mayor a menor, y el valor mínimo pues va a ser el más pequeñito. Este sería el máximo, que es el más grande, porque recuerden que el valor máximo pues es precisamente el más grande, y con eso ustedes también pueden calcular bueno, el rango de los datos, o el rango muestral también se le llama. Entonces este sería el valor de máximo. Y este otro sería el valor mínimo que le pusimos color azulito. Este sería el valor mínimo. Acá. Este sería, yo lo puse aquí al ladito, ¿no? Este sería el valor mínimo. Bueno, y ustedes dirán, profesor, ¿y cómo vamos a dibujar eso? Bueno, pues yo no necesito que ustedes lo hagan todo de manera tan cansona. Entonces, pues yo lo voy a dibujar acá con puntitos. El primer dato es 128. Entonces, pues para que nos quede, por ejemplo, en el eje vertical, si lo quieren hacer de manera vertical, sería el punto cuando la x es 0, la y vale 128. Pues nos va a dar un punto por acá arriba. Mírenlo ahí. Ese sería el 128, pues en una escala dada, ¿ok? Yo les había dicho que ustedes pueden utilizar diferentes formas para representar, ¿no? Creo que por ahí algunos de ustedes me dijeron que hicieron los diagramas de barras o de polígonos con Excel. Pues no pasa nada. O sea, lo que me interesa es que lo entienda y cómo, o sea, que sepa cómo se hace, ¿ok? Obviamente también pues pueden utilizar otras herramientas y pues por defecto uno mira lo de Infostat, que voy a ver si les doy la próxima semana una clasecita sobre eso, pero pues yo en el taller no les pedí obligatoriamente eso. Eh, Vamos a mirar acá una cosita. Listo. Entonces ese sería el primer punto, que sería el punto de mínimo. El punto de máximo
bueno, o pongamos los cuartiles. El otro cuartil era el 139. Entonces sería cuando la x es 0, la y vale 139. Cuando la x es 0, la y vale 145, que es el otro. Recuerden que el 145 es el cuartil 2, ¿no? O sea, la mediana. Recuerden que la mediana era 145, 190 y 215. Entonces 0, 190. Y el punto con coordenadas cuando la x es 0, la y vale 215. Bueno, ustedes ven ahí un montón de puntos. Ustedes dirán, uy, profesor, pero esa cosa tan fea. Yo lo voy a ampliar para que se vea un poquito mejor. Porque sí, yo entiendo que ustedes de pronto se me asustan con eso. Y ya les voy a esconder estos nombres para que tampoco fastidie tanto. Ocultar. Epa, espérate. Ocultar. Y este último. También voy a ocultarle el nombre. Perfecto. Ahí tenemos 5 puntos. Ustedes dirán, bueno, profesor, sí, esos 5 puntos, ¿qué hago con ellos? Bueno, pues utilicé GeoGebra solamente como para identificarlos, ¿ok? Ahora yo voy a tomar una foto. Recuerden que ahí ya están ordenados. Y ustedes dirán, ¿cómo así que están ordenados? Pues sí, o sea, la idea es como dibujarlos en una misma. En una misma unidad de medida. Que en este caso eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo GeoGebra. Me ayudó a dibujarlos en una misma unidad de medida. Y ahora ocurre lo siguiente. Voy a dejarlo como está por acá. Entonces, a veces en los diagramas de Boxplot le dejan a uno solamente algún valor por arriba, un valor por abajo. Entonces, si usted quiere, usted me puede decir, oiga, profesor, ¿quién está acá? Pues este que está acá es el valor de máximo, ¿no? Este sería el valor máximo. Pero en el eje Y. Por eso era que tenía coordenadas 0, 2, 15, ¿no? Y el valor mínimo es el que está por aquí, pues el último. Este que está aquí sería el valor mínimo. Este que seguía, o sea, si ese es el valor mínimo, que es 128, el que le sigue es el cuartil 1, el que le sigue es el cuartil 2. ¿Se dan cuenta que en este caso el cuartil 1 y el cuartil 2 están como pegados? Pero el cuartil 3 se mete un salto gigante hasta 190. Este es el cuartil 3. Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y cómo hago el diagrama Boxplot? Bueno, pues lo que yo les había contado. Usted tiene que hacerme un rectángulo que va desde el cuartil 1 hasta el cuartil 3. Bien, que ese sería el cuerpo. Y acá usted pone una linecita indicando el cuartil 2 precisamente. Y luego va a botar como unas alitas hasta desde el cuartil 3 hasta el máximo y desde el cuartil 1 hasta el mínimo. Y esas alitas, pues usted acá le pone como unos puntitos para indicar hasta dónde termina el diagrama Boxplot. Pues niños y niñas acabaron de hacer el gráfico Boxplot de este ejemplo. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá? Y aquí lo hicimos de manera vertical. También se pueden hacer de manera horizontal. O sea, no hay ningún lío si usted lo hace de manera horizontal. Entonces, este sería el gráfico Boxplot para el ejemplo 1. Gráfico Boxplot vertical para el ejemplo 1. O sea, ustedes solamente dibujan en un eje cartesiano, ya sea en el eje vertical o en el eje horizontal, el valor del mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y el máximo. Hacen la cajita entre el cuartil 3, cuartil 1, dibujan dónde está el cuartil 2, que por eso fue que puse el punto ahí, y ya con eso tienen el cuerpo de la caja. Y luego las alitas, que pues básicamente es del cuartil 3 al máximo y del cuartil 1 al mínimo, ¿ok? Después vamos a hablar de cositas sobre esto. Por ejemplo, esta longitud se llama el rango intercuartílico. Pero pues ahorita lo vamos, o sea, en la próxima clase lo definimos con más rigurosidad, ¿ok? Pero de esta manera uno puede interpretar cómo es que es el comportamiento de los datos. Porque miren que aquí hay una cosa rara.
Y es que ustedes me podrán decir, oiga profesor, ¿y esto por qué los cuartiles están como tan separados? ¿O por qué hay dos cuartiles pegados y el otro por allá lejos? Bueno, eso ya depende de cómo se comportan los datos. Ustedes recordarán que los datos que habíamos trabajado, habían un montón de datos que se repetían, ¿no? Por ejemplo, y también habían partes en donde estábamos hablando de datos del orden del 140, por ejemplo acá, mira, aquí tenemos hartos datos del 140 y luego saltan al 170, o sea, ahí nos metimos un salto de 20 unidades. Entonces, esas cositas afectan al hacer el gráfico boxplot, porque uno esperaría que el boxplot fuera bonito y que uno dijera, por ejemplo, pues los cuartiles deben estar a la misma distancia. O sea, uno se imaginaría que en el gráfico boxplot todo está a una misma distancia. ¿Sí me explico? O sea, que como que usted dice, este es el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3 a la misma distancia y que también el máximo y el mínimo están a una misma distancia si dibujamos los alerones. Y fíjense que no, los gráficos boxplot en general pueden tener cosas raras. Por ejemplo, miren que también este bracito es más largo que este bracito. ¿Ok? Pero bueno, eso lo vamos a mirar con más detalle la próxima clase. Entonces, pues niños y niñas, por hoy podemos dejar hasta acá.